Para dar ya inicio a esta catequesis, invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque ayer fue tu día de la Santísima Trinidad, mostrándonos que tú mismo eres comunidad y que nosotros también somos comunidad contigo y entre nosotros. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. En este momento te pido perdón, Señor, por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas esas fallas, por todo ese amor que no di y por todo ese amor que pude haber dado. Y le invito a que cada uno en este momento haga lo mismo en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor, que podamos conocerte un poco más. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, quiero entregarte cada una de las intenciones que aquí los reunidos traemos en el corazón. Te quiero entregar, Señor, en este momento todos esos pedidos de oración que recibimos, todas esas angustias, esas tristezas, esos miedos, esas dudas que tenemos. Todo eso te lo entrego, Señor, de la mano con nuestras alegrías, con nuestras gracias, con nuestras bendiciones, con nuestros sueños y nuestros proyectos, porque no hay mejor lugar que tus manos. Te las entrego, Señor, porque sé que tú los recoges con alegría y se los entregas al Padre para que le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora invoquemos al Espíritu de la verdad, a ese Espíritu de sabiduría, al Espíritu Santo. Y para eso les pido que repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una última vez. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad a través de las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también.
Amén. Empezamos nuevamente como ya venimos acostumbrados a seguir el consejo del Padre Ignacio Larrañaga. Él en sus talleres de oración y vida, él nos invita a orar al estilo de Jesús. ¿Cuál era el estilo de Jesús? El estilo judío. Ellos oraban con los salmos. La mayoría de los salmos son oraciones escritas o principalmente atribuidas al rey David. Entonces vamos a empezar con uno de ellos. Arrancamos con el Salmo 56. Salmo 56. El justo no sucumbirá. Oh Dios, ten piedad de mí, que me hostigan. Me acosan asaltantes todo el día. Me hostigan todo el día y miran cómo me debato. Qué numerosos son mis adversarios. En ti podré, en ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el día que tenga miedo. Renuevo mi fe en las palabras de Dios. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué me puede hacer un ser de carne? Oigo todo el día palabras hirientes, no piensan más que en hacerme daño. Se agrupan, se ocultan, me siguen el rastro, se lanzan a la casa de mi vida. Después de tanta maldad, que no se escapen, que sobre ellos recaiga, oh Dios, la furia de los paganos. Tú contaste mis disgustos, recogiste mis lágrimas en tu odre. Retrocederán mis enemigos el día que te invoque. Sé muy bien que Dios está conmigo. Mi fe renuevo las palabras de Dios. Tengo fe en la palabra del Señor. Confío en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacerme un hombre? No me olvido, oh Dios, de mis promesas. Te ofreceré sacrificios para darte gracias, porque me sacaste de la muerte. No dejaste que diera un paso en falso. En presencia de Dios, seguiré caminando a la luz de los vivos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo número 56 se titula El justo no sucumbirá. Es importante que aquí dice que el justo no sucumbirá. No dice que el justo no tendrá problemas, de que el justo no estará triste, de que el justo no tendrá miedo, sino que en esas situaciones él podrá salir victorioso por su confianza depositada en Dios. Y empieza diciendo, oh Dios, ten piedad de mí que me hostigan, ¿sí? No es, Señor, yo declaro, yo impongo que, que mis enemigos desaparezcan, ¿sí? No, no es esa la actitud correcta o la actitud más conveniente para referirnos a Dios, para acudir a Dios. Y dice, oh Dios, ten piedad de mí, ¿sí? Entonces en esos momentos de debilidad es cuando tenemos que invocar al Señor para pedirle que tenga piedad de nosotros, de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, y que Él nos dé la fuerza que necesitamos para vencer la tentación. Y dice, oh Dios, ten piedad de mí que me hostigan, me acosan asaltantes todo el día, me hostigan todo el día y mira cómo me debato, ¿sí? En aquel entonces cuando el rey David escribe este salmo, él se encontraba en una época de guerra, entonces él se refería principalmente a sus enemigos físicos, ¿sí? Nosotros, como ya repetimos vez tras vez, las enseñanzas del Señor a través de San Pablo en la carta a los Efesios del capítulo 6, en donde nos dice que nuestra batalla no es contra enemigos de carne y sangre, es decir, dejemos de querer luchar contra las personas, ¿sí?
Las personas no son nuestros verdaderos enemigos. Las personas no son las que pueden hacer que nuestra alma termine en un lugar donde no queramos. En cambio, los enemigos espirituales sí. Entonces, nosotros estamos luchando en este combate espiritual. Y aquí nos dice, me acosan asaltantes todo el día, me hostigan todo el día. Y es así mismo. Hay veces que por la mañana ya empiezan a hostigarnos. Por ejemplo, no tenemos ganas de levantarnos para hacer las cosas que tenemos que hacer. O nos levantamos de mala gana porque estamos siendo vencidos por la pereza. Entonces somos argeles, somos malhumorados con las demás personas. Que no tienen por qué estar sufriendo nuestro mal humor y menos todavía sin ningún motivo que les afecte a ellos. Sin embargo, más allá de que sea con motivo o no, nosotros estamos llamados a poder ser cristianos, seguidores de Cristo, con esa alegría que le caracterizaba a Jesús en todo momento. Entonces, ya sea que durante la mañana, durante el día, durante la noche, en cualquier momento nos atacan estos enemigos. Otras veces son otros enemigos, son la soberbia, que no nos permiten ver que nos equivocamos o no nos permiten pedir perdón. También puede ser la avaricia, que estamos todo el tiempo concentrados en conseguir más dinero, ¿sí? Y en ese afán dejamos de compartir con nuestra familia, con nuestros amigos y con esa gente que en realidad lo que necesita es nuestra presencia y no nuestro dinero. Y dice, qué numerosos son mis adversarios. Y sí, realmente hay demasiadas cosas que tienden a querer sacarnos la paz, a querer robarnos la paz. Hoy en día estamos en una pandemia, estamos en cuarentena, entonces es como que se alarga, de repente hubo disminución en los sueldos, hay personas que perdieron sus trabajos, no se puede festejar cumpleaños, tantas personas que deseaban casarse, festejar sus bodas, no pueden hacerlo. Entonces este es un tiempo especial para ver esos adversarios, ¿sí? Y es un tiempo especial también para la gracia de Dios, para que en este momento de mayor dificultad se pueda ver aún más cuán grande es la gracia y el poder de Dios. Y dice, en ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el día que tenga miedo. Es decir, el día que tenga miedo, ese día yo confío en Dios. ¿Sí? No importa si otros días tuve miedo antes, si voy a tener miedo después, no. Lo que importa es el presente. Entonces, en este presente, en este día de hoy, en el momento en el que tengo miedo, en ese momento pongo mi confianza en Dios. ¿Sí? Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero nosotros podemos caer en cuenta, podemos traer a conciencia solamente en la medida en la que en el momento de la dificultad, en ese mismo momento acudimos a Dios, ¿sí? Porque si no nos invade el miedo, inclusive el pánico, y eso nos hace que nos desesperemos y perdamos el control de la situación. Dice, renuevo mi fe en las palabras de Dios, confío en Dios y no temo más. ¿Qué me puede hacer un ser de carne? Muchas veces tenemos miedo de las consecuencias que pueden haber en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra relación de noviazgo o una relación de amistad, ¿sí? Tenemos miedo de lo que una persona pueda hacernos. Y hay veces que por miedo a lo que esa persona nos va a hacer, hacemos cosas malas y cedemos ante la tentación. Nosotros estamos llamados a ser valientes y en el momento de la dificultad invocar al Señor y que el Señor nos dé el coraje que necesitamos para hacer lo correcto, para hacer su voluntad. Y dice, oigo todo el día palabras hirientes, no piensan más que en hacerme daño. Se agrupan, se ocultan, me siguen el rastro, se lanzan a la casa de mi vida, dice. Entonces, una persecución constante. Después de tanta maldad, que no se escapen, que sobre ellos recaiga, oh Dios, la furia de los paganos. Cuando hablamos de los enemigos espirituales, sabemos que todos los enemigos fueron puestos a los pies de Jesús y que el último enemigo a vencer, que tanto miedo le daba al ser humano, era la muerte,
Jesús también lo venció. Y aquí dice, después de tanta maldad que no se escapen, que caiga sobre ellos la furia de los paganos. Esa es una actitud vengativa, ¿sí? Es una actitud bastante característica de la teología judía, ¿sí? Porque en ese entonces todavía ellos no conocían la plenitud de la forma de la ley que Jesús vino a mostrar. Entonces Jesús nos dice, oren por los que le persiguen, amen a sus enemigos. Ese es nuestro ejemplo, ¿sí? Ese es nuestro ejemplo. Entonces cuando alguien constantemente nos hace daño y nos ofende y nos hace sentir mal, ¿sí? Nosotros estamos invitados a poder rezar por esa persona. Y yo sé que es muy difícil porque a mí también mucho tiempo me costó. Pero en el momento en el que uno empieza a rezar por esa persona que le hace daño, es como que un peso enorme se descarga de los hombros y sentimos paz y sentimos un alivio extraño que solamente Dios en su gracia nos regala en el momento en el que somos capaces de desprendernos de ese dolor, de esa tristeza y amar por encima de ese dolor y de esa tristeza. Dice, tú contaste mis disgustos, recogiste mis lágrimas en tu odre. Entonces Dios está atento a todo lo que nos pasa. A veces cuando se complica la situación parece que Dios no está. Sin embargo, Dios está ahí, siempre a nuestro lado, acompañándonos en el camino. Entonces es importante acordarnos de eso y de que Dios permite las situaciones porque Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, dice. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Y por qué es eso? Porque en la medida en la que yo me doy cuenta que Dios me ama, que Dios quiere lo mejor para mí, y no solamente para mí, sino para mi entorno y para la humanidad entera, entonces yo me doy cuenta de que por algo Dios permite, ¿sí? De que por algo Dios permite, porque Él tiene el poder de sacar de esa situación tan difícil una gracia mucho más grande, ¿sí? Cuando Dios permite una prueba es porque Él ya puso el milagro ahí. Pero en la medida en la que yo le amo y conozco su amor y su poder, entonces yo puedo ver que lo que ocurre muchas veces es para que yo pueda aprender algo, para que yo pueda crecer, para que yo pueda santificarme, ¿sí? Y dice, retrocederán mis enemigos el día en que te invoque. En el momento de la tentación yo le invoco a Dios. Y Dios es fiel y no permitirá, nos dice San Pablo, que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Nunca la tentación es más fuerte que nosotros, solamente que, ¿cuál es el problema? Que en el momento de la tentación nosotros no acudimos a Dios, no acudimos a Dios. Entonces, por supuesto que la tentación es más fuerte que nuestras míseras fuerzas humanas. Entonces, como Dios es fiel, no permite que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas, porque en el momento de la tentación, dice San Pablo, en el momento de la tentación, ¿qué cosa? Él mismo nos dará la fuerza y los medios para sobrellevarla. ¿Qué nos va a dar? La fuerza y los medios en ese momento para sobrellevar la tentación. Pero eso en la medida en la que le amamos y que le invocamos en el momento preciso. Después dice, mi fe renuevo en las palabras de Dios. Tengo fe en la palabra del Señor. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. ¿Sí? Porque Dios tiene el poder para cumplir lo que Él dice. Y Él no miente jamás. Jamás, jamás, jamás. Jesús no necesitó mentir una sola vez en toda su vida para cambiar el mundo, para partir la historia en dos. ¿Por qué nosotros sí? Porque a veces el miedo nos vence, o la pereza de no hacer bien las cosas nos vence, entonces mentimos porque es más rápido, es más fácil, pues. Sin embargo, las consecuencias del problema. El padre de toda mentira es Satanás. Eso nos dice San Juan en su Evangelio, capítulo 8, versículo 44. Satanás es el padre de toda mentira. Entonces aquí dice, tengo fe en la palabra del Señor, porque Él lo que lo dice, Él lo hace. ¿Sí? Él tiene esa coherencia de vida. Ejemplo para nosotros.
Y dice, confío en Dios y no temo más. ¿Qué puede hacerme un hombre? No me olvido, oh Dios, de mis promesas. No me olvido, oh Dios, de mis promesas, dice el 13. No me olvido, oh Dios, de mis promesas. ¿Qué promesas? Nosotros, cuando fuimos bautizados, ¿sí? Se nos consagró a Dios. El día que fuimos bautizados, ese día se consagró nuestra vida a Dios. Y se nos consagró como sacerdote, profeta y rey. ¿Sí? Sacerdote, profeta y rey. Esas son las promesas que desde nuestro bautismo nosotros estamos llamados a cumplir. Pero muchas veces nos olvidamos y pensamos que solamente los sacerdotes, los laicos consagrados o las personas que acuden más a la iglesia están llamadas a cumplir. Sin embargo, nosotros, desde que fuimos bautizados, tenemos promesas bautismales. Y es importante que nos acordemos de esas promesas todos los días, ¿sí? Nosotros somos sacerdotes porque el sacerdote es el encargado de hacer el sacrificio a Dios. ¿Qué sacrificio? Nuestra propia vida. Profeta, el profeta que hace anuncia el reino de Dios con su palabra y con sus actos. Y finalmente reyes. ¿Reyes de qué? De uno mismo, ¿sí? Reyes de uno mismo, que no me controle el deseo de poder, que no me controle el deseo del placer, que no me controle el deseo del dinero, ¿sí? Tener ese dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, en la medida en la que yo oro, me conecto con Dios, Dios me va regalando sus gracias a través de la oración, de los sacramentos, de su palabra. Entonces dice, no me olvido, oh Dios, de mis promesas. No nos olvidemos de nuestras promesas, vos y yo. Acordémonos de lo que le prometimos a Dios. Y más todavía si hicimos la confirmación como apóstoles de Cristo, ¿sí? Como testigos de su amor. No nos olvidemos. Te ofreceré sacrificios para darte gracias. Todo nuestro amor, nuestra alegría, nuestra sonrisa, nuestra paciencia, nuestra búsqueda de justicia. Porque me sacaste de la muerte, ¿sí? Dios nos sacó de la muerte, Dios nos rescató. Él pagó el precio más alto por el esclavo. El rey muere por el esclavo, ¿sí? Entonces, Él nos salvó de la muerte. Dice, no dejaste que diera un paso en falso. En la medida en la que yo hago caso a la recomendación de Santo Tomás Moro. ¿Qué decía Santo Tomás Moro? Si es que nosotros rezáramos antes de pensar y antes de actuar, nos ahorraríamos muchas estupideces, dice él, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo rezo, esa oración me calma, me trae paz. Y luego yo empiezo a pensar en las consecuencias de mis actos y después recién obro. Entonces eso me genera a mí la virtud de la prudencia, ¿sí? Y entonces en la medida en la que yo conozco la palabra de Dios, esa palabra me va purificando la conciencia y hace que yo pueda caminar de forma más prolija, que pueda caminar de forma más segura, ¿sí? Porque es Dios mismo el que va guiando cada paso. El problema es que a nosotros nos gusta hacer al revés. A nosotros nos gusta actuar directamente, hacer lo que nosotros queremos, después pensar, reflexionar lo que hicimos mal y después pedirle perdón a Dios y al prójimo. Entonces, el consejo que hoy nos da el Señor es que podamos primero rezar, luego pensar y luego hacer para no dar pasos en falso, ¿sí? Entonces nos evitamos sufrimiento para nosotros y sufrimiento para el prójimo. Y finalmente dice, en presencia de Dios seguiré caminando a la luz de los vivos. En presencia de Dios. En presencia de Dios. Nosotros cuando le amamos mucho a alguien, tal vez nuestra familia, nos gusta caminar en su presencia, ¿sí? Y cuando ya no están, les extrañamos. Así también puede ser nuestra novia, nuestra esposa, puede ser un amigo, puede ser algún maestro, ¿sí? Entonces nos alegramos al caminar en la presencia de esa persona. Y cuanto más no deberíamos de alegrarnos de poder caminar en la presencia de Dios, en esa persona que nos creó, en esa persona que nos ama y que nos conoce más que nosotros mismos y aún así nos ama. Entonces, qué alegría debería darnos el poder caminar en presencia de Dios a la luz de los vivos, dice. ¿Sí?
Entonces no esperar hasta el final de nuestra vida para ponernos en presencia de Dios y arreglar las cosas que no están en su lugar. Es este el momento. Entonces, haciendo un resumen de todo este salmo, dice: el justo no sucumbirá. ¿Por qué? Porque en el momento de la dificultad, él confía en el Señor. En el momento de la dificultad, él acude a Dios. ¿Sí? Él reza, él ora. Entonces recibe la gracia y la fuerza para vencer a la tentación, para vencer al miedo y cualquier otro enemigo que pueda presentarse. Pasamos al capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. En el capítulo 21, Jesús hacía una profecía con respecto a la destrucción del templo de Jerusalén y también hablaba del fin de los tiempos, ¿sí? De su segunda venida, esa venida gloriosa, en donde va a ser el juicio de todos los vivos y de todos los muertos. Y ahí él nos daba unos consejos en el 21:34, capítulo 21, versículo 34, decía: cuiden de ustedes mismos, es decir, estén atentos, cuídense de ustedes y cuídenle al prójimo, que no les agarre de improviso, que no les agarre de improviso. Entonces, si nosotros vivimos amando todos los días de nuestra vida, vivimos esforzándonos por construir el reino de Dios aquí en la tierra, entonces, cuando el Señor nos llame, vamos a poder acudir tranquilos, ¿sí? No de improviso, que no nos sorprenda, como el famoso examen sorpresa. ¿Qué examen, verdad? Entonces, es importante para eso prepararse. Cada día preparar la mochila con esos actos de amor. Y nos dice: estén vigilando y orando en todo momento. Es decir, en el momento en el que en el momento en el que nos distraemos, en ese momento damos el paso en falso, ¿sí? Entonces es importante permanecer atentos, velar en oración. Y ahí nos daba el ejemplo de que Jesús enseñaba, él hacía todo lo que tenía que hacer y después se apartaba y pasaba la noche en oración, en oración con el Padre. Una vez que termina estas enseñanzas, vamos a ver la traición de Judas. Estas enseñanzas del capítulo 21. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada también fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley no encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús, pues tenían miedo del pueblo. Pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12, y éste fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del templo sobre el modo de entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle una cantidad de dinero. Judas aceptó el trato y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo cuando no estuviera el pueblo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro manda a decirte: ¿dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Se fueron pues, hallaron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios.
Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto. Y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió: Yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Jesús también les dijo: Cuando les envié sin cartera, ni equipaje, ni calzado, ¿les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Y Jesús agregó: Pues ahora el que tenga cartera, que la tome, y lo mismo el equipaje, y el que no tenga espada, que venda el manto para comprarse una. Pues les aseguro que tiene que cumplirse en mi persona lo que dice la Escritura: Ha sido contado entre los delincuentes. Ahora bien, todo lo que se refiere a mí está llegando a su fin. Ellos dijeron: Mira, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: Basta ya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estas 2 perícopas, en donde primero vimos la traición de Judas y en la segunda la perícopa, la cena del Señor. Una perícopa es un título en la Biblia. Vamos a dar hasta ahí, que sería hasta el versículo 38. Del 39 al 71 daremos el próximo lunes, Dios mediante y por delante. Entonces, ¿qué ocurre con Jesús? Cuando nosotros leemos especialmente el Evangelio de Lucas, que fue una investigación de San Lucas, discípulo de San Pablo, él hace una investigación y narra los hechos de forma ordenada, ¿sí? Entonces empieza con la anunciación del ángel y la encarnación de Jesús, luego la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, luego el bautismo de Jesús en el Jordán, y continúa con la predicación y la enseñanza de Jesús en su vida pública, esos últimos 3 años de su vida en donde él estuvo predicando el reino
y obrando milagros para que la gente crea de que el reino verdaderamente llegó, para que ese mensaje que él predicaba es verdadero, es auténtico. Finalmente, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando uno quiere hacer bien las cosas, las personas que no quieren hacer bien salen al paso, ¿sí? Entonces las intenciones que tenía Jesús y las enseñanzas, muchas de ellas, no iban acorde a las enseñanzas y a los intereses que tenían estas otras personas. Entonces ocurre lo inevitable, ¿sí? Ocurre lo inevitable, la, la muerte de Jesús, ¿sí? En donde Jesús nos aclara de que a él no lo asesinan, de que lo que ocurre con él no es una ejecución romana, ¿sí? Sino que es una donación de su vida. Él dice, yo tengo el poder, ¿sí? Yo tengo el poder para entregar mi vida y para recobrarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo el poder para entregarla, dice Jesús, y tengo el poder para recuperarla también. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Entonces, ¿cómo puede ser que este sea el mandato de Dios? ¿Cómo puede ser este el mandato? Ocurre de que Dios conoce los corazones, ¿sí? Y Dios ve qué iba a pasar. Él ve que desde el momento en el que, en su infinita sabiduría, Él se da cuenta de que el momento en el que se encarna Jesús y empieza a enseñar todas las cosas como son y a vivirlas, de que eso iba a generar en algunas personas un enojo, una envidia, y que eso iba a llevar a una reacción que iba a terminar en la muerte. Entonces Jesús en oración, Él puede discernir que la voluntad del Padre era que Él entregue su vida, ¿sí? Ese es el mandato, que Él entregue su vida. ¿Para qué? Para poder instaurar una nueva liberación, para poder llevar a cabo la victoria máxima sobre la muerte. Entonces, empieza, como dijimos, con la predicación de Jesús y después Jesús sube a Jerusalén para que se cumpla la voluntad del Padre. Continuamos ahora con la traición de Judas. Y dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, dice el 1, llamada también fiesta de la Pascua. ¿Por qué Jesús elige la fiesta de la Pascua? Porque aquí los evangelistas nos narran de que es en la fiesta de la Pascua cuando Jesús realiza la última cena. Porque Jesús busca que nosotros podamos entender que hay una liberación mucho mayor que la esclavitud humana, que era esa esclavitud que ellos tenían del pueblo de Egipto. Y en el libro del Éxodo se narra esa fiesta de Pascua, esa fiesta que ellos llevaban a cabo como alegría de la liberación del pueblo de Egipto. En cambio Jesús dice, hay una liberación más importante que la liberación física, que es la liberación espiritual, la liberación del alma, la vida eterna, ¿sí? La liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte que el pecado produce. ¿Por qué digo que el pecado produce la muerte? Porque eso nos enseña San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23. El salario del pecado es la muerte. Entonces Jesús vino a liberarnos de esa muerte eterna, vino a liberarnos de esa esclavitud del pecado que genera muerte en nosotros y en el prójimo. Entonces es por eso que elige la fiesta de Pascua, para que ya ese sacrificio que se llevaba a cabo no sea por la liberación de solamente el pueblo de Israel, sino de todo el resto de Israel, de todo el pueblo de Dios, de todas las personas, de toda la historia. Y dice, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley no encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús, pues tenían miedo del pueblo, dice. No encontraban la manera de hacer desaparecer a Jesús. Entonces, dice, pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, dice en el 3, que era uno de los 12, y éste fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y los jefes de la policía del templo sobre el modo de entregarles a Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí dice que Satanás entró en Judas.
¿Eso significa de que Judas estuvo poseído en ese momento? ¿O a qué se refiere? Se refiere a que Satanás entró en Judas porque Judas le abrió la puerta. ¿Sí? Judas le abrió la puerta. El demonio no puede entrar en nuestras vidas si nosotros libremente no le abrimos la puerta. ¿Sí? Para que una persona pueda llegar a estar poseída por el demonio, es necesario que ella haya abierto una puerta. ¿Sí? Entonces, ¿en qué medida Satanás entra en nuestras vidas y se convierte en el rey de nuestras vidas? En la medida en la que nosotros le abrimos la puerta y él entra. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que ellos desde afuera intentaban entregar a Jesús, pero fue desde adentro donde pudo ser realmente certero el golpe, ¿sí? Porque es desde adentro, nos dice Jesús, es desde adentro de donde sale el mal, ¿sí? Es desde adentro. En el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos, en los versículos del 20 al 23, dice lo siguiente: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, lo que sale del hombre, lo que sale de mí es lo que me contamina, lo que sale de vos es lo que te contamina. Porque de dentro, dice, de dentro, así como Judas estaba dentro de la comunidad, desde dentro, del corazón de los hombres salen las malas intenciones, dice. Y nos cita algunas Jesús: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, lujuria, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de qué ocurrió, ¿sí? Judas le abre las puertas a Satanás a través de la avaricia, porque por dinero le traiciona a Jesús. Y ahí es como que él se puso a negociar con la tentación, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos ponemos a negociar con la tentación. Y eso es un negocio muy, muy peligroso, ¿sí? Porque generalmente termina vendiéndonos lo que nos quiere vender. Es por eso que cuando nosotros rezamos el pésame, decimos pésame Dios mío, y al final decimos: y prometo firmemente evitar toda ocasión próxima de pecado. Prometo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado. ¿Sí? Entonces, muchas veces a nosotros nos gusta jugar con la tentación, negociar, así como Judas se fue a negociar con el enemigo, a nosotros nos gusta negociar. Y Dios en el Génesis, imagínense, en el primer libro de la Biblia, no, ya le dijo a Adán y Eva, a nuestros primeros padres, les dijo: de este árbol no comas y ni siquiera lo toques, le dice. Imagínense, Dios conociendo que nosotros tocamos y queremos comer después. Entonces le dicen: no lo comas y ni siquiera lo toques, ¿sí? Entonces, no negocies con la tentación, ¿sí? No negociemos con la tentación. Yo también suelo negociar con la tentación a veces y es malo. Generalmente termina venciendo. Otras veces, por gracia de Dios, en ese momento en el que estamos negociando, Dios derrama un torrente de gracia y podemos escapar, ¿sí? Sin embargo, Dios nos invita a ser precavidos, a no negociar con la tentación. Y hay veces que negociamos porque acá dice: se fue a negociar con los jefes de los sacerdotes y los jefes de la policía, ¿sí? Esos eran los fariseos, y los jefes de la policía probablemente eran los levitas, si no me equivoco. Dice sobre el modo de entregarles: ellos se alegraron, dice, y acordaron darle una cantidad de dinero, ¿sí? Entonces el enemigo se alegra cuando nosotros negociamos con él, ¿sí? Y dice: y acordaron darle una suma de dinero. Judas aceptó el trato, dice. Judas aceptó el trato. Judas aceptó el trato. Y eso somos nosotros cuando negociamos con la tentación y decimos: bueno, voy a caer, ¿sí? No, esta tentación es más fuerte que yo.
y caemos. Y ahí el enemigo se alegra. ¿Y por qué en este caso él le traicionó por dinero a Jesús? Nosotros, ¿por qué le traicionamos a Jesús? A veces pagando una coima, otras veces robándole al que tiene menos, ¿sí? Hoy estamos en una situación a nivel país y a nivel mundial en donde muchos gobernantes se están aprovechando de esta situación para hacerse de dinero ellos. Y por dinero le traicionan a Dios y a sus principios y a toda la gente que le eligió, ¿sí? Entonces muchas veces por dinero, hay veces que por dinero le traicionamos a nuestra familia. ¿Cuántas personas se pelean por la herencia de sus padres? ¿Sí? Yo por eso prefiero luego, no sé, no tener nada. Y lo único que le heredo a mis hijos es la fe. ¿Sí? Entonces, darle a ellos todas las herramientas que ellos necesitan para que ellos puedan salir adelante. ¿Sí? Entonces, es por eso tan importante lo que estamos diciendo. ¿Sí? De no caer en la tentación, de no negociar. ¿Por qué le traicionamos al Señor? A veces por dinero, otras veces por poder, ¿sí? Por ocupar un lugar, un cargo, un puesto, por poder, otras veces por placer, ¿sí? Por placer le traicionamos al Señor, traicionamos ese amor que tan grande es por nosotros, que decidió subir a una cruz, ¿sí? Y estar colgado 3 horas en esa cruz a punto de morir asfixiado por nosotros. Ese es el amor de nuestro Señor. Y nosotros traicionamos ese amor por momentos de placer, a veces físicos, otras veces psicológicos, ¿sí? No solamente hablamos del placer sexual, otras veces hablamos del placer que se obtiene a través de las drogas, otras veces el placer que se obtiene a través de la adrenalina, ¿sí? Hay muchos placeres que ponen en riesgo nuestra vida, ¿sí? Inclusive nuestra vida espiritual. Entonces es importante que podamos hacer una pausa, que podamos analizar por qué le traicionamos al Señor, por qué le traiciono yo, por qué le traicionamos a Jesús, ¿sí? Y poder hacer después como Pedro, darnos cuenta de la traición, arrepentirnos, sentir ese dolor de haberle fallado a ese Dios que tanto nos ama y volver a casa y esforzarnos por permanecer ahí, ¿sí? Por recuperar ese estado de gracia, vivir en estado de gracia, recuperar ese reino de los cielos aquí en la tierra. Y dice que Judas aceptó el trato y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo cuando no estuviera el pueblo, dice. Y ahí nos damos cuenta, cuando nosotros queremos hacer nuestras macanadas, cuando nosotros queremos hacer nuestro, nuestro pecado, ¿sí? Nosotros lo hacemos a escondidas, así como Judas, no queremos que nadie se entere, ¿sí? Sin embargo, Dios todo lo ve y a Él le duele, ¿sí? A Dios le duele porque Él espera que nosotros la amemos también, ¿sí? Entonces, es importante que podamos hacer las cosas como si fuera que todo el pueblo nos está viendo siempre, ¿sí? Y siempre conscientes de que Dios nos está viendo y de que inclusive eso pequeño bueno que hacemos también lo ve Dios y que nada va a quedar sin recompensa. Pero no hacerlo por la recompensa, por supuesto, hacerlo por ese amor que sentimos hacia Dios, ¿sí? Después dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Entonces ahí se sacrificaba ese cordero, pero en la antigüedad ese sacrificio era un sacrificio que se hacía por el pueblo, ¿sí? Se hacía por el pueblo en alegría, por la liberación. En cambio ahora el sacrificio ya no va a ser un animal, sino que va a ser la sangre de nuestro Señor, ¿sí? La sangre de Jesucristo. Y dice, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan. A mí me gusta mucho poder hacer las pausas, poder degustar la palabra de Dios, poder sentir, ¿sí? Y cada detalle que tiene. Por ejemplo, aquí dice Jesús envió a Pedro y a Juan, ¿sí? No le envía a cualquiera, le elige a esas dos personas. ¿A quién le envía Jesús? A esos dos más cercanos, ¿sí? A Pedro y a Juan. Hoy el Señor nos envía a nosotros, a vos y a mí. Nos envía a cumplir la voluntad de Dios, a construir el reino de los cielos. Y ahí ellos le preguntan, ¿dónde quieres que la preparemos?
¿Dónde quieres? En el 9. Y nosotros muchas veces hacemos nomás las cosas, no le preguntamos a Dios. ¿Sí? Al despertarnos no le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿dónde querés que sirva hoy? Jesús, ¿dónde querés que ame hoy? ¿Sí? Y el Señor en oración nos va a revelar qué quiere de nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todas partes. ¿Dónde quieres que preparemos? ¿Dónde quieres que sirvamos hoy? Preguntarle al Señor. Preguntarle al Espíritu Santo. Buen día, Espíritu Santo. ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Qué puedo hacer hoy por el reino de Dios? Y ahí Jesús les contesta. Jesús nos contesta. Siempre nos contesta. Y dice, cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa, el maestro manda a decirte, dice en el 11. El maestro manda a decirte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? ¿Qué es lo que tenemos que predicar? Lo que el maestro nos dice. No mi opinión, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, lo que yo siento. No. Yo no estoy aquí sentado transmitiendo lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. ¿Sí? Yo estoy transmitiendo lo que Dios quiere que nosotros transmitamos. ¿Y cómo yo puedo saber eso? Por dos cosas. Primero, por la oración. ¿Sí? En oración yo le pido al Espíritu Santo que me muestre qué es lo que yo tengo que transmitir. Segundo, porque yo me baso en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, pero no interpretada como a mí se me antoja, sino basada en el magisterio de la iglesia, en la enseñanza de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia, de los papas, de sacerdotes, ¿sí? Que ayudan a nosotros a poder entender el mensaje del maestro, ¿sí? Entonces de esa forma lo que yo transmito no es lo que Marco quiere, lo que a mí se me ocurre, ¿sí? Sino lo que el maestro quiere. El maestro manda a decirte, dice. Entonces yo procuro y hago mi máximo esfuerzo por transmitir lo que Jesús quiere transmitir, ¿sí? Y para ello, oración, que el Espíritu Santo ilumina, y las enseñanzas de la iglesia sobre la palabra de Dios. Yo medito la palabra de Dios, oro y después leo los comentarios, ¿sí? Entonces en base a todo eso, yo transmito lo que el maestro quiere que yo diga, ¿sí? No lo que yo en mi voluntad quiero decir. El maestro manda a decirte, ¿dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. En el 13, se fueron pues, hallaron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús nos envía, nosotros escuchamos, le preguntamos al Señor, Señor, ¿dónde? El Señor nos dice, aquí, con estas palabras. Este es el mensaje. Nosotros transmitimos ese mensaje con nuestras palabras, con nuestras vidas, y ahí se cumple la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, se cumple la voluntad de Dios al pie de la letra, así como dice aquí. Se fueron, hicieron lo que Jesús le dijo y lo encontraron todo así como estaba. Entonces, en la medida en la que nosotros escuchamos a Dios y hacemos lo que nos pide, se obra la voluntad de Dios y podemos encontrar de que se cumple lo que Él nos dice. En el 14 dice, llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles. No antes, no después. En oración nuevamente Jesús puede discernir el momento en el que Él tiene que entregar su vida. Antes nosotros leemos en el Evangelio como varias veces le quisieron matar. Sin embargo, Él se escapaba, Él huía, ¿sí? Se escabullía entre la gente. ¿Y por qué? Porque Él en oración podía discernir cuál era el momento para hacer las cosas. El Padre le revelaba su voluntad a través del Espíritu Santo en oración, ¿sí? Porque Jesús, siendo verdadero Dios, también era verdadero hombre. Entonces la oración era la forma en la que él discernía. Y dice, él discernió que en este momento era el momento de entregarse. Entonces dice, llegada la hora. ¿Cómo supo? Por la oración. Nosotros estamos invitados a ser personas de oración. ¿Qué implica eso? Por lo menos media hora por día.
media hora por día, nuestra media hora santa, ¿sí? Donde no hacemos otra cosa, no estamos manejando, no estamos escuchando, no estamos corriendo, no. Estamos dedicándole tiempo a Dios. Entonces ahí podemos ver qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? ¿Quién es la persona que nos necesita? Entonces, en ese momento podemos actuar en tiempo y en forma. Llegada la hora, dice el 14, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Imagínense que alguien quiera comer con nosotros, ¿verdad? O sea, un amigo, un familiar, alguien muy querido por nosotros. Imagínense que es Dios mismo el que quiere comer esta Pascua con nosotros. Jesús quiere sentarse a mi mesa y a tu mesa y compartir con nosotros la paz. Y no solamente poco, dice, yo tenía un gran deseo, dice, Dios quiere muchísimo que vivamos en estado de gracia y que nos vayamos a ese banquete que es la misa, a esa fiesta del cielo acá en la tierra, a comer. Y Él tiene un gran deseo de que así sea. Un gran deseo de unirse, de hacerse uno físicamente. Imagínense que nosotros tenemos la gracia de poder hacernos uno con Dios, físicamente, un solo cuerpo con Dios. Esa es la Eucaristía. Y Dios tiene un gran deseo de que así sea, ¿sí? No es que Dios tiene un capricho de no, usted tiene que hacerme caso. No, Dios quiere encontrarse con nosotros. Quiere pasar a formar físicamente parte de nuestro ser. Y tiene un gran deseo de ello. ¿Y cómo podemos saber? Pero si acá Jesús dice, ¿cómo sabemos que el Padre piensa lo mismo? El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces ahí nos damos cuenta de que estos mismos deseos, estos mismos sentimientos de amor que tenía Jesús, este gran deseo de compartir ese banquete con nosotros, también lo tiene el Padre con nosotros. Y dice, antes de padecer, entonces Jesús ya sabe lo que va a pasar, ¿sí? ¿Cómo sabe? Porque Él ve los pensamientos y los sentimientos de las personas, la mente y el corazón, y Él se da cuenta de que en el corazón de esas personas estaba la avaricia primero, y que eso le iba a llevar a traicionarle, ¿sí? Él ya sabía de que Judas le iba a traicionar, porque en ese momento él veía el corazón de Judas. En ese presente, cuando Jesús se sienta a la mesa, él ve. ¿Y cómo puede Jesús sentarse a la mesa con alguien que él sabía que le iba a traicionar? Yo creo que si nosotros supiésemos que alguien nos va a traicionar y nos va a entregar a la muerte, difícilmente estemos sentados con ellos. En cambio Jesús pudo hacerlo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Porque Jesús era Dios solamente? ¿Porque Jesús es Dios solamente? No. Porque su lado humano se preparó. Esas largas noches de oración le daban a él la fortaleza y la templanza para poder sentarse a la mesa sin perder la paz con la persona que le iba a traicionar. Entonces ese es el ejemplo para nosotros. Vamos a poder llevar nuestro día a día, cualquier situación, en la medida en la que nos volvemos personas de oración, ¿sí? Oración y conocer su palabra. Confío en la palabra del Señor, decía el Salmo. Pero entonces hay que leer, ¿sí? Bueno, dice, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Y sí, esa fue la última Pascua. La última Pascua de Jesús fue la primera Pascua de los cristianos, ¿sí? La última cena de Jesús fue la primera Pascua de los cristianos, ¿sí? Donde se iba a celebrar el paso de la muerte a la vida. Y dice después, Jesús aceptando una copa dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que Jesús hace? Da gracias. ¿Qué significa que él dio gracias? Significa que él era consciente, él se daba cuenta de que es un regalo de Dios el poder vivir esa experiencia. Qué regalo más grande que poder redimir a la humanidad entera. Entonces aquí dice, Jesús dio gracias.
La misa significa envío, ¿sí? Así como le envió Pedro. Pero antes del envío hay una acción de gracias. La Eucaristía, la palabra Eucaristía viene del griego Eucaristía y significa acción de gracias, ¿sí? Una acción de gracias a Dios. Entonces recibimos este alimento y somos enviados, así como Pedro y Juan. Y ahí dice, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber. Y ahí repite lo mismo. Y después dice, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Este es un momento fundamental del Evangelio, porque Jesús en este momento instituye dos cosas en la última cena, que nosotros celebramos el Jueves Santo de la Semana Santa. Instituye la Eucaristía, instituye el orden sacerdotal. Cuando le dice, hagan esto en memoria mía, a sus apóstoles les dice, ok, continúen haciendo esto ustedes. Vamos a profundizar en este momento eucarístico porque es fundamental, especialmente para nosotros los católicos y para toda persona que busque la verdad. Nos vamos al capítulo 6 de San Juan, en el versículo 50 al 58. Y dice, aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, porque se encarnó. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos este a comer su carne, a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Qué pasa? Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo les daré a comer mi carne. Imagínense, los judíos ni siquiera podían comer cerdo de lo impuro que era. Imagínense si tenían que comer carne y beber sangre humana. Eso era canibalismo. ¿Sí? Dice, ¿cómo puede darnos a beber y a comer su sangre? Pero aquí el secreto está en la respuesta de Jesús y en los verbos utilizados en el original griego. ¿Sí? Ahí está la clave. Dice en el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día, dice. Escuchen bien. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come, vivirá por mí, dice. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros padres, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre, dice. Todavía no les dije nada nuevo. Es probable que ya hayan escuchado este evangelio antes. Lo nuevo es que hasta el versículo 53 en griego utiliza el verbo phagein para comer, phagein, que es el mismo verbo que se utilizaba, por ejemplo, en Ezequiel 3:1, cuando le dice come este rollo y le mandó a que coma las escrituras, ¿sí? Pero en ese entonces no se refería a comer las escrituras, porque Ezequiel no se morfó todos los no sé cuántos pergaminos que tenía la escritura, ¿sí? Él entendió de que era en sentido figurado, ¿sí? No era en sentido literal. Entonces, hay gente, como por ejemplo nuestros hermanos separados, nuestros hermanos esperados, me gusta también llamarles porque nosotros esperamos realmente que se pueda dar esa unidad de la iglesia. Entonces, nuestros hermanos esperados, que nuestros hermanos esperados dicen de que no es en sentido literal, ¿sí? De que no se produce la transubstanciación, el milagro eucarístico, donde el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre, perdón, el vino, se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, afirman de que es en sentido figurado.
pero el verbo cambia. En el versículo 54, si ustedes miran la Biblia griego-español, van a notar que utiliza otro verbo, utiliza el verbo trogon, que significa comer, masticar, tragar, engullir, ¿sí? Comer físicamente, ¿sí? Comer físicamente. Por eso que después dicen, ¿pero quién puede tolerar esto? Dicen, ¿verdad? Porque no se imaginan, no entienden en ese momento qué es lo que ocurre. ¿Cómo podemos comer, masticar físicamente su carne? ¿Sí? Pero el problema es que lo que ellos no entendían es que cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo tomando el pan, Él le da la orden al pan. Y desde ese momento, ese pan es el cuerpo de Cristo. Porque Dios es todopoderoso y le ordena ese pan. Y dice, esto es mi cuerpo y de ese momento es. Porque como dijimos antes, lo que Dios dice, Dios lo hace y tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? Esto es mi cuerpo, se convierte en el cuerpo de Cristo. Esto es mi sangre, se convierte en la sangre de Cristo. Entonces ahí después, con el pasar del tiempo, entendieron ellos, cuando Jesús pronunció estas palabras, nosotros al comer el pan comimos su cuerpo porque Él le dio esa orden y ahí se transformó. Bebimos su sangre porque Él le dio esa orden y ahí se transformó. Ok, excelente. Pero aquí dice que todo el que come vivirá para siempre y yo lo resucitaré el último día, dice. Bueno, sus discípulos comieron porque Él dio esa orden y se ocurrió el milagro eucarístico. Pero entonces, ¿cómo nosotros hoy, 20 siglos después, 21 siglos después, volvemos a comer este pan? Volvemos a comer este cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo, si es que solamente Jesús puede hacer el milagro. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando dice, hagan esto en memoria mía, instituye el sacerdocio, para que los sacerdotes tengan ese mismo poder que Cristo tuvo de, al pronunciar las palabras consacratorias, se transformen el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Y nos damos cuenta de que no es figurativo, de que es literal, ¿sí? Y por el verbo que se utiliza. Imagínense que hace 2000 años cuando se escribió este libro del Evangelio de San Juan, ya se puso un verbo que no podía interpretarse de otra forma, ¿sí? Entonces ese es el pan bajado del cielo, este es el cuerpo y la sangre de Cristo que nosotros comemos, instaurado en la Eucaristía y que los sacerdotes tienen el poder a través de las palabras consacratorias, el Espíritu Santo desciende y por la efusión del Espíritu Santo, dice, impone las manos sobre el pan. En ese momento se produce el milagro. ¿Sí? Y dice, es derramada por ustedes. ¿Sí? Cuando nosotros leíamos Isaías 53, 11 y 12, ahí hablaba del sacrificio de un siervo, ¿sí? Donde la persona se sacrificaba por el pueblo. En cambio aquí ya es una nueva Pascua, repetimos, porque es importante, es una nueva Pascua donde Jesús ya es el Cordero, ¿sí? Él físicamente, Él se sacrifica, Él se entrega por amor. Nuevamente ahí habla de la traición. En el 21, sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo. Y hablamos de la paz, cómo él obtuvo esa paz para poder sentarse al lado de él y para poder amarle por encima del miedo y de cualquier sentimiento que pudo haber tenido hacia él por esa traición que iba a cometer. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, dice. ¿Qué camino trazado desde antes? Entonces todo. ¿Por qué dice el camino trazado desde antes? Porque Dios en su sabiduría, como explicamos antes, ya sabía que en el momento en el que Jesús se encarnaba y daba las enseñanzas que daba, eso iba a generar una reacción en las personas que iban a querer matarle. Entonces, ¿qué hace Dios a través de su Espíritu Santo? Él le habla a los profetas, le revela a los profetas qué era lo que iba a suceder. Eso queda por escrito para que en el momento en el que suceda, la gente crea lo que Dios mismo anunció. Y dice, el Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo entrega, ¿sí? Porque, imagínense, ya él sabe que es pobre el hombre que lo entrega porque primero que nada está cometiendo un pecado mortal, ¿sí? Y él va a tener las consecuencias de sus actos, ¿sí? Y no solamente por eso, sino porque él se da cuenta que probablemente se va a arrepentir después, ¿sí? Se va a arrepentir después. Y fue tan grande la culpa en él que no pudo darse cuenta de la misericordia de Dios en Judas.
para poder arrepentirse, como lo hizo Pedro. Y ahí justamente vemos ese contraste. Y entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién iba a hacer tal cosa. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Evidentemente no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús les reclama y les enseña y les dice, los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Hoy vemos que muchas veces se da la misma situación. Pero él dice, pero no será así entre ustedes. Es decir, por más de que los gobernantes hagan lo que hagan, entre nosotros los cristianos tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Dice al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse, debe actuar, debe comportarse. No solamente pensar y sentir, debe actuar como el servidor. Y le dice, pero quién es más importante? ¿El que está sentado comiendo o el que está sirviendo? Por supuesto el que está comiendo, dice. Y sin embargo yo, que soy Dios encarnado, yo le estoy sirviendo a usted, dándole el ejemplo de que estamos llamados a ser humildes, a servirle a todas las personas. Y dice, ustedes son los que han permanecido conmigo, nosotros somos hoy los que hemos permanecido con el Señor, los que estamos buscando su palabra, queriendo conocerle, conocer su amor, profundizar, mejorar, santificarnos, ser mejores personas, construir un mundo mejor. Y hoy el Señor nos dice, ustedes han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. No va a ser fácil, va a ser un camino de prueba. No solamente nadie dijo que no iba a ser fácil, no dijo que iba a ser difícil, pero que Él iba a estar con nosotros en el camino. ¿Sí? Entonces, dice, por eso les doy el reino de mi Padre. Porque ustedes comparten conmigo esta vida, porque ustedes permanecen conmigo. ¿Cómo le puede entregar a alguien que ni siquiera está ahí esperando recibir? O que rechaza incluso. No puede. Entonces el Señor respeta nuestra libertad y a nosotros que queremos permanecer con Él y que a pesar de que nos caemos y somos débiles, volvemos e intentamos y no nos rendimos. Entonces el Señor nos va entregando el reino, ya aquí en la tierra. Alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Carta a los Romanos 14, 17. Después dice, ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Esta tierra no es el reino de Jesús, ¿sí? El reino de Jesús es el reino eterno. Y dice que vamos a comer en su mesa. Se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel representan a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo de Dios, ¿sí? A todo el pueblo de Dios. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo, dice. Imagínense, Jesús reza por nosotros, Jesús rezó por Pedro y hoy reza por nosotros. Y dice, Simón, Simón, ¿por qué no le llama Pedro? Pedro significa piedra. Simón significa caña quebradiza. Y le dice, sos humano, Pedro. Sos una caña quebradiza. Y Satanás pidió permiso para tentarte. Pero yo permití. Yo permití, pero yo soy fiel. Yo pedí por vos, para que tu fe no se venga abajo. Y cuando te hayas convertido y cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Sí? Entonces Dios permite la tentación en nuestra vida y dice, yo he rogado por ti. Entonces aquí vemos cómo Jesús ora especialmente por Pedro, es decir, por el primer papa. Para nosotros en la Iglesia Católica él ora por el primer papa, entonces eso va también, aplica para todos los diferentes sucesores de Pedro en esa cadena apostólica, donde no se cortó jamás. Entonces Jesús pidió especialmente por él y también pide por nosotros, para que nuestra fe no se venga abajo. Entonces, para que dice, cuando hayas vuelto, dice, cuando ya te convertiste, cuando ya pasaste de ser harina a levadura, ahí toca entrar a la masa. Harina no fermenta harina. Se necesita primero una conversión, se necesita primero fortalecer la fe. Entonces, cuando volvemos, estamos llamados a no estar contentos nomás nosotros, sino a buscar, a salir al encuentro del prójimo. ¿Sí? Una vez que estamos fortalecidos en la fe, a salir al encuentro, a fortalecer al otro,
porque Jesús reza por nosotros, ¿sí? Para que nuestra fe permanezca, para que nos convirtamos de harina en levadura y nos insertemos en la masa, nos vayamos junto al prójimo, nosotros nos hagamos prójimos del otro. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a prisión y a la muerte, dice. Y eso somos nosotros, ¿verdad? Después de confesar, no estamos listos y vamos a decir, vamos a irnos detrás del Señor. Sea donde sea, me pida lo que me pida. Pero Jesús te dice, yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Es decir, me vas a fallar. Van a haber veces en las que me vas a fallar. Pero lo importante es que no permanezcas en esa situación. Lo importante es que vuelvas a través del sacramento de la reconciliación al estado de gracia, a la casa del Padre, al reino de los cielos. Y ahí Jesús les dice, cuando les envié sin cartera, ni equipaje, ni calzado, ¿les faltó algo? Entonces hoy el Señor nos pregunta, te pregunta a vos, me pregunta a mí, cuando yo te envío, ¿te faltó algo? Y nosotros vamos a poder responder así como ellos, nada, nada, Señor. Y Jesús agregó, pues ahora el que tenga cartera que la tome, y lo mismo con el equipaje, y el que no tenga espada que venda el manto para comprarse una, dice. Dice que venda el manto. Antes era yo les envié sin nada y no les faltó nada. Pero dice, pero ahora es momento de vender el manto y comprar una espada, dice. Y ellos entendieron atravesado. Ellos le dicen, aquí hay 2 espadas, Señor. Y Jesús le dice, basta ya. Basta de violencia. Este no es el camino. Y no entendieron lo que les quise decir. ¿A qué se refería con vender el manto y comprar una espada? Vender el manto es nuestra persona, es renunciar a nuestro ser, ¿sí? El manto le representaba a la persona. También de cierta forma esa comodidad de estar nomás acá bajo mi manto tranquilo, ¿sí? Y a comprar una espada, esa espada del reino de los cielos, la palabra de Dios para construir el reino de Dios, para combatir contra las fuerzas del mal que mencionamos ya en el comienzo. Entonces por eso dice, dejen de lado sus comodidades, dejen de lado su egoísmo y combatan contra el mal, con amor y por amor. Pues les aseguro que tiene que cumplirse, ha sido contado entre los delincuentes. Ahora bien, todo lo que se refiere a mí está llegando a su fin. Jesús cumple su misión. Imagínense esto, escuchen esto. Jesús dice, yo subo al Padre y ustedes, nos dice a nosotros, harán las mismas obras que yo y aún mayores, porque yo subo al Padre y desde ahí les enviaré el Espíritu Santo. Imagínense, Jesús nos dice a vos y a mí que vamos a hacer las mismas obras que Él, los mismos milagros, las mismas sanaciones, el mismo amor, y aún mayores, milagros aún mayores que lo que Jesús hizo. Y Jesús dijo, y Jesús es la verdad, así que Él no miente. Pero en la medida en la que permanecemos en oración y el Espíritu Santo obra en toda su potencia dentro de nuestro templo. Entonces ahí nos dice, en cuanto a mí ha llegado a su fin, porque Él hasta ahí llegó su trabajo cumpliendo la misión de las escrituras, ¿sí? Y cumplió todas las escrituras. Entonces, haciendo un resumen de todo este capítulo del Evangelio, Judas empieza traicionando a Jesús. Él lo traicionó por dinero. Hoy nos invita el Señor a pensar a ser sinceros, ¿sí? No es para sentirnos mal, sino para acordarnos de que siempre es buen momento para volver a la casa. Pero antes de volver hace falta un examen de conciencia. Pensar por qué le traicionamos al Señor. A veces por dinero, por poder, por placer. No sé. Eso es algo que vos tenés que hablarlo con Dios. Y que yo tengo que hablarlo con Él. Entonces darnos cuenta de que le traicionamos al Señor y de que eso le duele. ¿Sí? Después Jesús nos envía primero la traición. Después, antes de que Pedro le traicione, también le envía. Nos envía a nosotros a construir el reino. Nos toca a nosotros preguntarle, ¿qué quiere Señor hoy? ¿Dónde quiere Señor que sirva? ¿Dónde quieres que ame? Ahí, en la medida en la que hacemos lo que el Señor nos responde, se cumple la voluntad de Dios en nuestras vidas. Se cumple ese plan perfecto del Señor para vos y para mí.
Dice, llegada la hora, en el momento justo, después de haber discernido en oración, cumple la misión. A veces no nos gusta tanto, a veces nos cuesta, a veces nos duele, sin embargo es por el bien mayor, por el bien de nuestro entorno y de la humanidad entera inclusive. Entonces ahí instituye la Eucaristía y el sacerdocio, para después decir la actitud que tenemos que tener. El más importante que sea el más pequeño. Yo les doy el ejemplo, yo les muestro cómo. Síganme. Yo rezo por ustedes, yo rezo por su fe, para que una vez fortalecidos ustedes, vayan ustedes junto al prójimo. Conmigo no les va a faltar nada. Dejen las comodidades, salgan al encuentro, combatan contra el mal por amor y con amor. Estas son las palabras que el Señor nos dirige antes de vivir su pasión. Acojámosla con amor, acojámosla de la manera en la que más gloria se le dé a Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por este nuevo día, por esta oportunidad de compartir tu palabra, de compartir con todos estos hermanos, de servir en tu presencia, Señor, de poder transmitir lo que tú quieres que digamos. Te doy gracias, Señor, por darnos el ejemplo, por mostrarnos que se puede, y que Dios derrama la gracia para vencer toda tentación. De que podamos, Señor, dejar de negociar con la tentación, que podamos tomar la firme decisión de permanecer en casa, de volver a la casa del Padre. Te pido, Señor, que todas las palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente y nuestro corazón, y quedarse grabadas con el fuego de tu amor, con el fuego de tu espíritu, para llevarlas a la práctica, todos los días de nuestra vida. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos en el camino. Te pedimos tu intercesión para que el Señor envíe más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Gracias, Madre Santa, por mostrarnos cómo vivir el Evangelio, ejemplo de cristiana. Tú también viviste todas esas Pascuas posteriores con los apóstoles en Pentecostés. Tú sabes lo que es recibir a tu Hijo físicamente, de todas las formas. Te damos gracias por acompañarnos en el camino, por interceder por nosotros y mostrarnos el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoyes las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, que en estos días va a ser tu día, en vos confío y espero. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si esta catequesis fue de bendición para ustedes, de crecimiento espiritual, les pido que por favor